Hola, un abrazo a través de la pantalla. Hoy haremos un repaso a través de la historia, desarrollo y características musicales del hard rock o rock duro. Mi nombre es Néstor Moya y esto es Hablemos Música. Para finales de los años 50, el rock and roll había entrado en declive después de haber sido uno de los géneros más preponderantes y de haber tenido un reinado en esa década. Algunos historiadores marcan una serie de sucesos a finales de los años 50 que muestran el declive, ¿no? Por ejemplo, la entrada de Elvis Presley al ejército, el escándalo de Jerry Lee Lewis al casarse con su prima de 13 años de edad, o la muerte de Richie Valens, de Big Bopper y Buddy Holly en aquel accidente aéreo en el cual ellos se estrellan viajando de un concierto de una ciudad a otra, en una gira, y que la prensa bautizó como el día que la música murió. Entonces, para mediados de los años 60, tanto el término rock and roll como las características estéticas y sonoras asociadas a este eran consideradas algo pasado de moda. Sin embargo, en plena efervescencia hippie, muchísimos artistas de distintos géneros musicales imperantes en el momento, como el garage, el pop psicodélico o el llamado blues eléctrico inglés, empiezan a dejar relucir las influencias que ellos tenían de ese rock and roll. Porque si lo vemos desde cierto punto de vista, muchos de esos artistas eran niños en la época que artistas como Elvis Presley, Chuck Berry o Jim Vincent tenían su mayor apogeo. Entonces bandas como The Kings, The Who, The Rolling Stones, The Yardbirds, Cream o The Jimi Hendrix Experience empiezan a dejar fluir este rock and roll, pero ya con este sonido o esta tecnología que ven alcanzado en ese momento. Entonces estamos hablando de amplificadores que eran mucho más grandes, ya la distorsión que creaban estos amplificadores no era por defecto, sino por efecto. De hecho, usaban pedales de efectos como el fuzz para lograr esto. Y entonces, como el sonido era más poderoso, pues hacían que el baterista tocara bastante más duro a nivel de volumen y el vocalista empezara a usar técnicas como gemidos y gritos, gruñidos y falsetes, que si bien ya se utilizaban en el blues, pues aquí se viene a usar un poco más a propósito, para encajar tanto como en la agresividad que tiene este sonido, como también para hacerse oír en medio de este sonido tan fuerte y tan aplastante que tenía. En los años 70, el hard rock ya es considerado como un género musical propio. Ya hay muchos artistas representando lo que es la estética y el sonido que relacionamos con el hard rock, como The Who, Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith, Kiss, AC/DC, entre otros. Y ya ellos empiezan a llenar estadios y a hacer ventas de discos y a sonar bastante a nivel mundial. Al punto que, entrados en los años 80, el género se convierte en un verdadero monstruo en la industria musical, con artistas en el tope de las listas y ventas, llenando revistas de farándula. Y pues al entrar al mainstream, muchos artistas empiezan también a adoptar los sonidos que también están entrando en el mainstream, influencias de esos géneros, como por ejemplo podemos encontrar a Bon Jovi y Def Leppard, en el cual se les nota mucho la influencia del pop de la época. Pero por otro lado también encontramos bandas que empiezan a adoptar sonidos más agresivos que están sonando a la par, como el punk rock o el heavy metal, pero que aún así siguen siendo monstruos de ventas como son Guns N' Roses y Motley Crue. Las características que tiene el hard rock en particular en cuanto a la parte de letras, encontramos que las temáticas de las letras, si bien están de alguna manera influenciadas por el rock and roll primigenio, cuando en el rock and roll se hablaba de estos romances adolescentes y de este baile adolescente del prom, de salir con la chica a bailar y de esa rebeldía, pues en el hard rock empezamos a notar que si bien
Si consideramos que el protagonista de las historias de las canciones de hard rock era el mismo de los años 50, ya no es un adolescente, sino ya es mayor de edad, y la temática, pues ya el romance pasa a ser directamente de sexo y la rebeldía pasa a ser un libertinaje, y podemos decir que ya se entra en ese credo de sexo, drogas y rock and roll. En la parte musical podemos encontrar distintísimos elementos, en los cuales vamos a enumerar algunos que son bastante preponderantes. Por ejemplo, en la parte rítmica está el ubicuo backbeat. El backbeat es este patrón de batería que algunos consideran como la firma genética que dejó el rock and roll en distintos géneros que aparecieron después de la aparición de este. Y no es más que esta figura rítmica basada en un compás de 4 tiempos, en los cuales se van a acentuar con el redoblante el tiempo número 2 y el tiempo número 4, los llamados tiempos débiles. Una cosa que sonaría más o menos así: 1, 3, 1, 3. En cuanto a la parte melódica, al ser el hard rock hijo directo del rock and roll y el rock and roll hijo directo del blues, pues vamos a encontrar la escala de blues, que viene directamente de la tradición de la música afroamericana. Y vamos a encontrar muchos motivos, melodías y riffs basados en la escala de blues. En la parte armónica vamos a encontrar muchas veces, al ser también de la tradición del blues, vamos a encontrar progresiones basadas o sustituciones sobre lo que se conoce como el blues de 12 compases, que, como su nombre lo dice, es una progresión de acordes de 12 compases en los cuales intervienen 3 acordes. Estos 3 acordes, si los llamamos grados, vamos a llamar, por ejemplo, al primer grado. Si estamos en la escala de Do, el primer grado sería Do, el cuarto grado sería Fa y el quinto grado, que sería Sol. Es decir, tendremos entonces el primero, el cuarto y el quinto grado. Otra de las ideas melódicas que es bastante recurrente en el hard rock es este conocido como el riff atribuido a Chuck Berry. Chuck Berry, que es apodado el padre o el padrino del rock and roll, ha aportado distintísimas ideas melódicas, clichés y riff para la guitarra eléctrica, no solamente para el hard rock, sino para distintísimos géneros que todavía están sonando en este momento. Pero en el hard rock en particular vamos a ver mucho el uso de un patrón que él mismo ha admitido haber tomado de un acompañamiento de piano de mano izquierda que se usaba en el rock and roll, pero también se usaba en otros géneros anteriores como el rhythm and blues, que es este. Lo que veremos a continuación es una muestra cronológica de algunas canciones que representarían la historia del hard rock desde su aparición a mediados de los 60 hasta su punto final en los años 80, casi principios de los 90. También veremos cómo algunos de los elementos musicales antes mencionados intervienen directa o indirectamente en la composición de estos temas, dándole su identidad sonora y ese ambiente festivo y salvaje a partes iguales que caracteriza a este género.
primeros años de la década de los 90, muchas bandas de hard rock habían lanzado álbumes y giras que rompían récords de asistencia, como es el caso de AC/DC, Guns N' Roses, Van Halen, Aerosmith y Skid Row. Y también aparecieron algunas bandas como The Black Crowes que o tomaban ideas del pasado o le añadían elementos electrónicos o cosas que renovaban el género, pero cualquier tipo de muestra de fuerza y de renovación quedó eclipsada por la aparición de formas de hard rock alternativas como el grunge o más adelante el Britpop. Y aunque verdaderos gigantes del género aún todavía se mantuvieron vivos y con un éxito considerable, como es el caso de AC/DC o Aerosmith, lo cierto es que bajo esta idea muchos artistas murieron, desaparecieron, se disolvieron, bajaron el perfil, y se puede decir que la muerte del género la podemos rastrear entre el año 1992 y 1994. Y hablando del final, ya está llegando el momento de despedirme, pero no sin antes recordar que si te gustó el contenido y que si te gusta este tipo de videos, le puedes dar like, puedes compartir con alguien que crees que le puede gustar este video. Y si no te gustó, pues estás en todo tu derecho a darle no me gusta, le puedes dar 2 veces al no me gusta. O probablemente también puedes sentir y que faltó algo, que quieras añadirle algo a esto que yo acabo de decir o que estés en desacuerdo, y allí están los comentarios. Pero si sentiste que faltó algo, si crees que puedes añadir algo, te voy a comentar. El próximo video que vamos a hacer, lo vamos a hacer acerca del heavy metal, de la primera aparición del heavy metal y de la relación que tiene con el hard rock, así que se puede sentir como que ese va a ser la continuación de este video, o sea que este video pues va a tener una segunda parte. Entonces pues sí, ahora sí me despido, mi nombre es Néstor Moya y ya será hasta otra oportunidad cuando hablemos música.